Señores, Pero como observadora independiente. Bueno, vamos a ver cómo, Te damos tu cómo viene el tu barco. cenita. Hay que ver cómo viene el barco de aquí a allá. Entonces, mientras tanto, deploramos, rechazamos estas declaraciones que este señor osó hacer el día de ayer noche. No es posible, esto es mucho con demasiado. Este es el colmo del descaro, del irrespeto hacia una población pensante. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. Yo creo que ya tenemos que ir a la pausa, Natanael, ¿verdad? Yo sé que tienen que estar desesperados por ahí. Seguiremos con otros temas y con el invitado luego de la pausa. Gracias por mantenerse con nosotros. Ya volvemos. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio de este año. Más de 300 delegados y delegadas de todo el continente americano se darán cita en la República Dominicana, por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos por el imperio, Óscar López Rivera y Ana Belén Montes. Lugar, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Invita, Comité Nacional Preparatorio. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio de este año. Más de 300 delegados y delegadas de todo el continente americano se darán cita en la República Dominicana, por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos por el imperio, Óscar López Rivera y Ana Belén Montes. Lugar, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Invita, Comité Nacional Preparatorio.
Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio de este año. Más de 300 delegados y delegadas de todo el continente americano se darán cita en la República Dominicana, por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos Oscar López Rivera y Ana Belén Montes. Lugar: Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Invita: Comité Nacional Preparatorio. Señores, gracias por mantenerse ahí, ya regresamos. Volvemos otra vez a abarcar estos temas tan interesantes que siempre preparamos para ustedes. Y como ya habíamos anunciado antes de la pausa, dijimos que ya teníamos un invitado. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este 5 de junio, es el domingo, ¿no? Dijimos que íbamos a traer una persona. Él es el ingeniero Manuel Pérez, especialista en temas de medio ambiente. También un activista social, es vicepresidente del Consejo Dominicano de Jóvenes Trabajadores y secretario de temas del medio ambiente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. También él tiene estudios especializados en el tema del cambio climático, en gestión sostenible del ambiente y muchas otras cosas en torno a este tema. Bienvenido, Manuel. Gracias compañera. Bienvenido. Gracias, Paola. Buen día, Jordania. Buenos días. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre un tema que es sumamente importante, no solamente para la República Dominicana, sino para todo el planeta, que es el tema del cambio climático. Y el mejor momento para hacerlo es ya que el domingo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, como se hace cada 5 de junio. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Yo creo que Natanael tiene listo un videíto que antes de comenzar a intervenir, interactuar con Manuel acerca del tema y algunas preguntas que nosotras tenemos para él, nos gustaría ver este video primero. Nata, ¿qué nos dice? ¿Está listo? Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas.
Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Wow, Natanael, gracias. Manuel, ¿qué fue lo que vimos ahí? Bueno, señores. Fíjate, el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido para celebrarse el 5 de junio de cada año en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano en el 1972, también conocida como la Conferencia de Estocolmo. Y la idea es que ese día sea utilizado, o esa semana, digamos, como una excusa, digamos, para sensibilizar a la población en lo que es el tema del cambio climático, en lo que es el tema del calentamiento global, en lo que tiene que ver con la importancia de la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Sin embargo, a partir de esa fecha del 1972, el problema del deterioro de los recursos naturales lo que se ha es agravado, es decir, no ha mejorado. Y por eso hoy día vemos cómo el tema del cambio climático a veces sustituye el tema como tal del medio ambiente. Es decir, el hecho de nosotros sentarnos aquí a hablar sobre el medio ambiente y los servicios ambientales que le entrega a los seres humanos para mantener una calidad de vida adecuada y para lograr mantener los niveles de vida cotidianos, lo que hacemos es sentarnos para hablar sobre el problema que nosotros mismos como seres humanos estamos causando a través del calentamiento de la Tierra, lo que está generando una variabilidad en el clima que se conoce como cambio climático. Y pudimos ver en ese video
cómo eso está generando una serie de consecuencias a la estabilidad socioeconómica del planeta y por lo tanto nos va a afectar a todos los seres humanos, especialmente a los dominicanos que vivimos, por ejemplo, en un país, en una isla en donde el 100% de la población vive a una distancia inferior a 100 kilómetros y el 10% vive a una distancia inferior a 28 kilómetros. Entonces, 28 kilómetros a la costa, desde la de costa. Sí, exactamente, claro, de la claro. costa. Ese era No, yo vivo el menos dato de para ahí, yo vivo completar. Sí. cerquitita del malecón. Sí, entonces eso quiere decir que somos altamente vulnerables a las inundaciones. Incluso nosotros tenemos ya varios años apareciendo en unos estudios que se están elaborando en Inglaterra principalmente, como uno de los 10 países más vulnerables ante la manifestación de los fenómenos climáticos. ¿Quién está en primero? En primer lugar está Florida. no, se encuentra Bangladesh, debido precisamente al delta que tiene, ¿verdad? El delta del Ganges, en donde es altamente vulnerable para que hayan inundaciones. Haití también se encuentra dentro de los países más vulnerables, pues, evidentemente por el hecho de que no solamente comparte con nosotros la isla, sino porque también es un país más pobre que tiene una capacidad inferior a dar respuesta a una manifestación de una catástrofe climática, por ejemplo. Así es. Bueno, realmente el futuro del mundo, del planeta, de la vida misma está comprometido por el cambio climático, que no es más, como hemos visto en el video, que el resultado del manejo desenfrenado e inconsciente de los recursos naturales y de los recursos no tan naturales, porque por ejemplo, como veíamos en el video, el uso de los vehículos, de los aires acondicionados, de los calentadores, de las bombillas, toda actividad humana de una manera u otra afecta el medio ambiente, que no es solamente la selva, el medio ambiente no es nada más el bosque, el río, o sea, el medio ambiente es todo, desde el aire que respiramos, la capa de ozono que está ahí, aunque no la veamos, hace una gran función y está muy deteriorada, también por eso las altas temperaturas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Manuel, para nosotros de manera individual, en nuestro quehacer particular, con pequeñas acciones podamos reducir ese impacto medioambiental de las actividades humanas? El video nos responsabiliza directamente, gente. ¿Ustedes vieron? Claro. No estás No son alejado. las ardillas de la selva que van a venir a resolver el problema, somos nosotros. De hecho, Somos los que lo provocamos. yo escuché un discurso que me tocó bastante, como todo lo que dice el presidente Mujica, que es uno de los amores de mi vida, él no lo sabe. Pero Yo estoy sí, enamorada de él. sí. Yo estoy enamorada de Mujica, como el abuelito que todos queremos tener, un abuelito cariñoso, Tuve la oportunidad de verlo con ahora. esos buches hermosos. ¿Dónde lo viste? En Brasil, en una actividad que teníamos. Ese Ay, señor. le diste la mano, amiga. Oye, me intenté, pero... Ay, yo muero. Pero él Pero viene, estuve yo bien creo, o cerquita sea de que él. vamos a ver. Bueno, Grande experiencia. pero él decía, querido, que si todos los países consumieran como consumen los Estados Unidos, necesitaríamos por lo menos 3 planetas, me parece. Así es. Varios planetas, si todos consumiéramos como un gran país que los Estados Unidos. Incluso sin darse esa situación de que consumamos todo como los Estados Unidos, en la actualidad ya estamos necesitando cerca de 2 planetas. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de que se requieren 2 planetas? Porque a veces la gente no lo entiende de inmediato el concepto. Se refiere a que el consumo que nosotros estamos actualmente desarrollando Correcto. en el planeta es superior a la capacidad que tiene el planeta de entregarnos esos recursos a nosotros. Y por eso... Y de es- degradarlos. Así es. Esos plásticos duran millones de años para degradarse. por Así ejemplo. es, así es. ¿Qué sucede? Nosotros en principio lo que debiéramos es pensar en cambiar de modelo. El modelo económico actual es un modelo que promueve el crecimiento ilimitado y la naturaleza lamentablemente no es compatible con eso. La naturaleza tiene una velocidad de regeneración, por eso se llaman recursos naturales, por ejemplo al agua, al viento. Sin embargo, la velocidad de consumo a la que nosotros actualmente estamos obteniendo esos recursos es superior a la velocidad de regeneración de esos recursos y por lo tanto se están agotando. Y como decía ahorita, nosotros necesitaríamos 2 planetas aproximadamente para poder satisfacer las necesidades de consumo de la población, que actualmente asciende a unos 7.000 millones de personas y que se estima que para el 2050 ya seremos aproximadamente 9.000 millones. Eso se ve más enfatizado en las ciudades, en las zonas urbanas, por el hecho de que también hay una gran migración de las personas desde las zonas rurales hacia las urbanas y por lo tanto la densidad
en las ciudades urbanas está provocando que el consumo incremente y la presión sobre la tierra también incremente, y lamentablemente la huella ecológica que nosotros estamos causando en esos procesos es superior a la capacidad de carga del planeta, lo que es de altísima preocupación, y nuestras autoridades deben prestar atención especial a eso y deben incluirlo en sus agendas políticas para el desarrollo de políticas o de leyes, como por ejemplo una ley de ordenamiento territorial en donde se regularice el uso del suelo, la instalación de asentamientos humanos. O de educación ambiental, Pero para comenzar. la educación- tenemos una ley, pero hermano mío, tenemos una ley de medio ambiente, Así es. que parece que ellos se peinan con ella, pero no la leen. La No se 6400. respeta. No, Ujú. eso es la alfombra que estamos pisando ahora para esos políticos y ministros. Eso es la ley de medio ambiente para ellos ahora mismo. Es un papel inservible. Nosotros hemos denunciado en varias ocasiones que lamentablemente el cumplimiento de la ley en la República Dominicana es un mito. Y quizá no debíamos ser en principio tan estrictos con la aplicación de la ley, pero yo entiendo que deberíamos como sociedad, ¿verdad? Como sector público, como gobierno y como sector de la sociedad civil, sentarnos con el sector privado y hacerle propuestas y que ellos no la hagan a nosotros. Que nos digan, mire, en el momento no podemos hacer un cambio brusco, quizás dejar de contaminar de un día para otro, pero en tantos años comenzaremos a desmontar la carbonización de la economía nacional, comenzaríamos a reducir las emisiones, la contaminación de los recursos naturales como el recurso agua, que es nuestra principal preocupación. Sin embargo, hay un concepto errado en ese sector, que es el principal contaminante, el sector que genera el sector de las industrias. Y ese concepto es que como nosotros emitimos menos de un 0.02% del total de las emisiones de gases de efecto de invernadero en el mundo, entendemos que esas emisiones pueden incrementarse. Pero lo que debemos ver no es cuánto emitimos los dominicanos, sino cuánto está emitiendo el planeta. Y tratar de aportar a la mitigación de ese proceso, ya que en la medida en que lo hagamos, en esa misma medida también contribuiremos a que haya una reducción sustancial a nivel mundial sobre lo que es la contaminación del medio ambiente y la proliferación de gases de efecto de invernadero en la atmósfera. Señores, pero increíble. ¿Cómo es posible que esa sea la justificación? O sea, nosotros no estamos emitiendo tantas emisiones dañinas al medio ambiente, por tanto podemos todavía dañarlo un poquito más. O sea, un ejemplo de eso, es decir, no es que ellos lo han dicho de manera expresa, pero por su comportamiento tú te das pero cuenta. claro, es que tú pecas por acción y por omisión. Claro, O sea, por dejar de implementar mejores mecanismos o políticas en tu empresa que te ayuden a reducir todo ese daño ambiental que tú provocas, pues tú estás haciendo caso omiso, ¿no? Un ejemplo de eso es la decisión del gobierno de iniciar en el 2012 la construcción de 2 plantas de generadoras de energía a base de carbón, cuando ese mismo año promulgan una ley, la 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en donde su artículo número 4.1.3, si mal no recuerdo, hablan de que se van a comprometer a fomentar la decarbonización de la economía nacional. Entonces, varios días después inician precisamente la construcción de esas 2 plantas. Entonces, es un asunto totalmente contradictorio que permite que la sociedad le pierda lamentablemente credibilidad a un gobierno que debe realizar o debe tomar todas las medidas del lugar para evitar que un fenómeno como ese se desarrolle. En esa misma línea. Sí, hay una frase que tiene una amiga mía hace mucho tiempo en su WhatsApp y yo te la quiero compartir. Dice, no queremos más y ahora mismo, sino lo suficiente y para siempre. Yo creo que esa tiene que ser la consigna. Suficiente y para siempre, porque todos queremos más. Todos queremos acumular riqueza, todos queremos tener un vehículo deportivo, una camioneta y una jipeta y un motor, dependiendo de qué actividades vamos a hacer, pero para siempre, o sea, es pensar en colectivo, pensar en el bienestar de todos. Precisamente la definición de desarrollo sostenible dice que es garantizar el cumplimiento, el alcance de lo que necesita esta generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Correcto. Para que puedan desarrollarse.
Entonces creo que más o menos va Correcto. en la misma sintonía con lo que dice la frase de tu amiga, Manuel, de que debemos garantizar en la actualidad lo que necesitamos, pero no quitarle capacidad a las demás generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, de que puedan también garantizar lo que necesitan. Es cierto, te secundo hasta ahí, pero sin embargo tengo mis reservas con el asunto de la sostenibilidad, como es vista aquí, pero eso ya sería material de otro programa. Yo entiendo que Manuel tiene que volver, porque hay muchísimas cosas que por el tiempo no vamos a poder abarcar, Dios, pero sí. hay que echarle un chin de picante a esto, señores. Manuel mencionaba algo muy importante acerca del tripartidismo para estos asuntos. Mencionaba que el gobierno, el sector social Y el empresariado deberían reunirse para presentar propuestas y que ellos se comprometan. ¿No te parece, Manuel, una utopía? Aunque Galeano decía, yo siempre lo digo, mi querido escritor Eduardo Galeano decía que la utopía es el camino. ¿Tú no te parece una utopía que los empresarios quieran perder ellos o sea, proponiendo unos acuerdos que saben que les va a generar, tú sabes cómo es eso Pérdidas. del asunto de los intereses, ¿verdad? Y que ellos quieran sacrificar lo que ellos entienden como prioridad sobre lo humano. Ellos ponen el capital y sus ganancias y sus intereses, ellos van a quererlo sacrificar por el medio ambiente. Fíjate, hace años, Cosas que si dañaron aquí, cogen un avioncito y se Y van ya. a otro país. Y si en ese país Todos no le felices. funciona, se van a otro ahora, planeta a vivir. si tienen las facilidades. Claro, Fíjate, se las tienen. hace años, en Inglaterra, se designó a un economista llamado Sir Nicholas Stern para que elaborara un informe sobre el impacto que tiene el cambio climático en la economía. Y uno de los resultados más alarmantes que surgieron de ese informe es que si nosotros utilizamos solamente o disponemos del 1% del PIB mundial anualmente, el problema del cambio climático queda resuelto. Sin embargo, de no hacerlo, para el 2050 tendríamos que disponer del 20%. Por lo tanto, atendiendo a tu pregunta, yo entiendo que el sector privado no es por un asunto de que va a haber disminuido su rentabilidad o sus ingresos, que debe involucrarse en el tema, sino que debe hacerlo por un asunto de compromiso, de moral. Es decir, si ellos no se involucran ahora y el problema se agudiza, mañana ellos van a hacer lo que van a perder más económicamente hablando, aunque los pobres también vamos a perder en el sentido de que una gran parte será desplazada, por ejemplo, por las inundaciones, otros lamentablemente perderán sus vidas. Es lamentable cuando hay manifestaciones de desastres de la magnitud que promete un cambio climático como el que actualmente estamos percibiendo. Si ellos ven que se le va a afectar Pero su economía, ahí reaccionarían. ahí lo harían, pero yo creo que deben ser inteligentes y hacerlo ahora, porque en la actualidad es cuando más lo necesitamos. Incluso nosotros, como Consejo Dominicano de Jóvenes Trabajadores, que es la organización a la que represento, y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, creo que el gobierno debe liderar un pacto por el cambio climático. Ya en otros países se ha realizado, se ha desarrollado y ha generado buenos resultados. Un pacto por el cambio climático en donde participa el sector privado, el gobierno, la sociedad civil y los trabajadores, y en donde nos comprometamos todos a desarrollar ideas y a ejecutar acciones orientadas no solamente a la mitigación del cambio climático, sino también a la adaptación a ya esa parte del cambio climático que lamentablemente no será mitigada y que dentro de 30 o 50 años comenzará a generar una serie de consecuencias catastróficas y adversas, no solamente en nuestra economía, sino la estabilidad también de nuestros ciudadanos. Claro que sí, el Estado como garante de todo ese futuro de la nación